No solo la perdí, me vi convertirme en la razón por la que decidió marcharse. ¿Alguna vez has mirado atrás? A un solo momento, a una sola decisión, y te has dado cuenta de que destruyó en silencio todo lo que creías permanente? Porque yo sí. Y lo peor de todo es que no pasó de golpe. Pasó poco a poco, en silencio, hasta que ya no quedó nada que salvar. Ahora tengo 36 años y por primera vez en mi vida adulta me despierto cada mañana sintiendo que no reconozco a la persona en la que me convertí. Estuvimos juntos 3 años y medio. Es tiempo suficiente para que alguien deje de sentirse como una pareja y empiece a sentirse como un hogar. Y ella era eso para mí. No solo alguien a quien quería, sino alguien alrededor de quien construí mi vida. Teníamos un piso juntos, mascotas, rutinas, pequeños hábitos que hacían que todo se sintiera estable. Predecible en el mejor sentido. Hablábamos de casarnos, de tener hijos. El futuro no era una idea abstracta. Sentíamos que caminábamos hacia él de verdad. Y quizá por eso no me di cuenta cuando las cosas empezaron a resquebrajarse. O quizá sí me di cuenta, y simplemente no quise afrontarlo. No se derrumbó de la noche a la mañana. Fue más bien como ver una pequeña fuga en algo de lo que dependes. Al principio es fácil ignorarla. Te dices que es temporal. Te convences de que ya se arreglará solo. Nuestra intimidad empezó a apagarse. Al principio fue algo pequeño. Menos besos, menos cercanía física. Luego se convirtió en largos periodos en los que ella no me tocaba en absoluto. Estábamos sentados en el mismo sofá, pero parecía que entre nosotros había una distancia imposible de medir. Recuerdo alargar la mano hacia ella algunas veces y notar cómo se apartaba con sutileza. No de forma agresiva, no lo suficiente como para montar una discusión, solo lo justo para que yo lo sintiera. Y vayan si lo sentía. Rechazado, no deseado. Pero aquí es donde la fastidié. No dije nada. No hice las preguntas difíciles. No la senté delante de mí para decirle, oye, ¿qué nos está pasando? No le dije cuánto me estaba afectando todo aquello. En vez de eso, simplemente me fui apagando. Empecé a desconectar emocionalmente, poco a poco. Actuaba como si no me importara, cuando en realidad me estaba consumiendo por dentro. Me quedaba tumbado a su lado por la noche, mirando al techo, preguntándome cómo era posible que dos personas pudieran sentirse tan lejos, compartiendo la misma cama. Al mismo tiempo, había otras cosas acumulándose bajo la superficie. Él empezó a salir más, a beber. A veces volvía tarde. A veces ni siquiera recordaba partes de la noche. Había planes que hacíamos y que cancelaba en el último momento. Momentos en los que sentía que yo quedaba en segundo plano frente a sus amigas, su trabajo, todo lo demás. Y otra vez, no supe manejarlo. No puse límites. No dije, esto no está bien. Ni siquiera pedí un cambio. Simplemente dejé que todo se acumulara dentro de mí. Cada pequeña frustración, cada decepción, cada momento en el que me sentía apartado, lo fui guardando. En silencio. Y el resentimiento no explota de inmediato. Crece. Se instala en la forma en la que miras a alguien, en la forma en la que le hablas, en la forma en la que dejas de intentarlo. Ahora, mirando atrás, lo veo clarísimo. Ya no nos comunicábamos, ya no conectábamos, solo coexistíamos. Dos personas compartiendo espacio, pero sin compartir realmente nada más. Y entonces apareció otra persona. Era una compañera de trabajo. Al principio no era nada. Conversaciones normales, interacciones casuales. Pero luego cambió. Empezó a prestarme atención. No solo una atención amable, cordial, de compañera, sino la clase de atención que te hace sentir visto, deseado, elegido. Me escribía, me lanzaba cumplidos, se reía de cosas que ni siquiera tenían tanta gracia. Dejaba claro que yo le interesaba. Y recuerdo perfectamente la sensación que me atravesó. Se sintió bien, demasiado bien. Al principio mantuve las distancias. Me repetía que estaba en una relación, que no iba a cruzar esa línea. Pero cuando llevas tanto tiempo sintiéndote vacío,
En cuanto alguien te da aquello que llevabas tanto tiempo echando de menos, cuesta muchísimo apartarse. Ella seguía insistiendo, no de forma agresiva, pero sí constante. Mensajes de vez en cuando, apareciendo cerca de mí, haciendo que me resultara fácil seguir el juego. Y yo lo seguí. No corté la situación, no marqué distancia, dejé que creciera. Porque una parte de mí lo necesitaba. Necesitaba volver a sentirme deseado. Necesitaba sentir que importaba. Su última semana en el trabajo, todo se aceleró. Coqueteamos, más abiertamente esta vez, ya sin fingir que seguía siendo algo inocente. Y entonces un día, después de salir de trabajar, acabamos sentados en su coche. Recuerdo la tensión de ese momento, el silencio que en realidad no era silencio. Esa sensación en la que sabes exactamente lo que va a pasar y aún así no lo detienes. Nos besamos y en ese instante me conté una mentira. Solo será esta vez. Como si eso lo hiciera aceptable. Como si pudiera salir un momento de mi relación y luego volver a entrar como si no hubiera pasado nada. Pero no funciona así, porque no se detuvo. Ella siguió buscándome después de aquello. Quería volver a verme. Encontraba excusas para acercarse otra vez. Y yo no la aparté. Si soy sincero, me dejé llevar. Me enganché a la sensación, a ese subidón, a esa validación, a esa sensación de ser deseado después de sentirme invisible durante tanto tiempo. Y en vez de hacer lo correcto, arreglar mi relación o terminarla, viví en dos mundos al mismo tiempo. A medias con alguien que merecía honestidad. Y a medias perdido en algo que yo sabía que estaba mal. Ahí fue donde todo empezó a venirse abajo de verdad. Porque no puedes vivir así para siempre. Al final, la verdad sale. Y cuando salió, no fue una conversación limpia ni tranquila. Fue un desastre. Con rabia, explosiva. Hubo gritos, reproches. Un dolor que yo no había entendido del todo hasta verlo en su cara. Ese tipo de dolor en el que alguien te mira como si ya no supiera quién eres. Y lo peor, tenía razón. Yo me había convertido en otra persona. No de la noche a la mañana, no a propósito, pero sí a través de una serie de decisiones de las que nunca me hice responsable. Y ni siquiera llevé bien la ruptura. Ojalá pudiera decir que di la cara, que me mantuve sereno, que respeté sus sentimientos y le di espacio. No fue así. Reaccioné desde la emoción. Dije cosas de las que me arrepiento. Intenté justificarme en momentos en los que debería haberme limitado a escuchar. Lo empeoré todo. Y ahí terminó todo. Ella me borró por completo de su vida. Nada de contacto. Nada de cierre. Ninguna segunda oportunidad. Simplemente desapareció. Y ahora, 4 meses después, sigo sentado entre los restos de todo lo que destruí. La casa se siente distinta. Sigue siendo el mismo sitio, pero ya no se siente como hogar. Cada habitación está llena de recuerdos. Cada rincón me devuelve a algo que fuimos. Las rutinas que construimos desaparecieron. El futuro del que hablábamos desapareció. Incluso las cosas pequeñas, como el silencio de la noche ahora. Es un silencio diferente. No es paz. Es peso. Y creo que lo hace todavía más duro el hecho de que ahora mismo no tengo realmente a nadie en quien apoyarme. Mi familia no está ahí para mí de la forma en que la necesito. Mis amigos han seguido con sus vidas. Matrimonio, hijos, responsabilidades. Y yo, simplemente, estoy aquí. Solo con mis pensamientos. Y esos pensamientos no te dan tregua. Lo repasan todo. Cada momento en el que podría haber hecho algo distinto. Cada conversación que evité, cada decisión que me trajo hasta aquí. Y el arrepentimiento no hace ruido, no es dramático, es silencioso. Aparece mientras te lavas los dientes, mientras intentas dormir, mientras conduces sin música. Simplemente se queda ahí, recordándotelo. Podrías haberlo hecho mejor. Y lo más duro de todo es que sé que es verdad. No paro de repetir la misma pregunta en mi cabeza. No, ¿por qué pasó esto?, sino ¿por qué no lo detuve? Porque si soy sincero, no hubo un solo momento en el que todo se rompiera. Hubo decenas de momentos en los que tuve la oportunidad de hacer algo diferente.
y no lo hice. Eso es lo que de verdad me destroza. No fue un solo error, fue un patrón. Después de la ruptura, las primeras semanas parecían irreales, como si de algún modo yo siguiera dentro de la relación, solo esperando a que todo se calmara para volver a hablar con ella. Miraba el móvil constantemente, esperando un mensaje suyo, algo de rabia, algo emocional, lo que fuera. Pero no hubo nada, silencio total. Al principio me decía que solo necesitaba espacio, que al final se pondría en contacto, que tendríamos esa conversación en la que todo queda sobre la mesa, en la que quizá, solo quizá, aún habría alguna posibilidad de arreglar algo. Pero los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Y ese silencio se volvió permanente. Fue entonces cuando de verdad empecé a asumirlo. Esto no era un descanso, no era una pausa. Era el final. Y tuve que sentarme con eso. Tuve que enfrentar la realidad de que no solo perdí una relación, perdí a alguien que de verdad veía un futuro conmigo. Alguien que construyó una vida a mi lado. Alguien que confió en mí lo suficiente como para llamarme hogar. Y yo rompí eso. No porque no la quisiera, sino porque no supe manejar lo que se estaba rompiendo entre nosotros. Esa comprensión pesa distinto a simplemente decir fui infiel. Porque la infidelidad no es solo el acto en sí. Es todo lo que la precede. La evasión, el silencio, las decisiones que tomas cuando las cosas se vuelven incómodas. Pensé en escribirle muchísimas veces. Mandarle algo. Pedirle perdón de verdad. Explicarme de una forma que tuviera sentido. Pero cada vez que empezaba a escribir, me detenía. Porque, ¿qué se supone que dices en ese punto? Lo siento, no deshace nada. No quería hacerte daño. Suena vacío, cuando el daño ya está hecho. Y en el fondo, lo sabía. Escribirle no sería por ella, sería por mí, para aliviar mi culpa, para sentir que hice algo. Pero ella ya había dejado clara su decisión. Así que me quedé callado. Y ese silencio me obligó a convivir conmigo mismo de una forma en la que nunca antes lo había hecho. Sin distracciones, sin una relación en la que esconderme, sin validación viniendo de ningún otro lado. Solo yo. Y todo aquello que había evitado durante el último año. Fue entonces cuando llegó la segunda ola. No el dolor de perderla, sino la revelación de quién había sido yo dentro de esa relación. Empecé a verlo todo de otra manera. No solo lo que ella hizo, no solo lo que salió mal entre nosotros, sino cómo estuve yo allí, o cómo no estuve. Pensé en todas las veces que me sentí rechazado. Y elegí el silencio en lugar de la honestidad. En todos los momentos en los que me sentí herido, y convertí ese dolor en resentimiento callado, en vez de comunicarme. En todas las veces que vi que algo no iba bien, y me dije, ya se arreglará solo. Estaba esperando que la relación se reparara sola, sin hacer realmente nada para repararla. Y cuando apareció la compañera de trabajo, aquello no fue solo tentación, fue mi vía de escape. Escapar de la incomodidad. Escapar de las conversaciones que no quería tener. Escapar de la realidad de que algo en mi relación tenía que cambiar. En lugar de afrontar el problema, encontré algo que me hiciera sentir mejor temporalmente. Y es duro sentarse con esa verdad, porque significa que el problema no era solo lo que estaba pasando entre nosotros. Era como lo estaba gestionando yo. Sigo pensando en una noche concreta. Estábamos los dos en casa, sentados en el salón. Hablábamos poco. La tele estaba puesta, pero ninguno le prestaba verdadera atención. Recuerdo mirarla y pensar, esto ya no se siente bien. No de una forma dramática, no como si acabara de pasar algo grande, solo una constatación silenciosa, que algo entre nosotros había cambiado. Y en ese momento tuve una opción. Podría haberme girado hacia ella y haberle dicho, oye, ¿estamos bien? Podría haber abierto esa puerta, pero no lo hice. Miré hacia otro lado. Y ese momento pequeño y sencillo, quizá fue uno de los más importantes que ignoré. Porque las relaciones no suelen romperse en explosiones, se rompen en silencio, en las cosas que no dices, en las conversaciones que evitas, en la distancia que finges no ver. Y yo dejé que esa distancia creciera. Cuando al final salió todo a la luz, ya no se trataba solo de la infidelidad, se trataba de todo lo que llevaba meses acumulándose. Su rabia no era solo por lo que yo hice, era por cuánto tiempo habían estado las cosas rompiéndose,
sin que ninguno de los dos las arreglara. Y creo que eso fue algo que yo no entendí del todo en aquel momento. Yo me veía como el que la había cagado, pero también sentía que la relación llevaba tiempo mal. Y eso me confundía, porque me hacía cuestionarlo todo. ¿La relación ya estaba terminada antes de que yo cruzara esa línea? ¿O destruí algo que todavía podía haberse salvado? Y la respuesta honesta probablemente esté en algún punto intermedio. Las cosas se estaban rompiendo, pero no eran irreparables. Todavía no. Y en vez de intentar arreglarlas, tomé una decisión que garantizó que ya no podrían arreglarse. Esa es la parte con la que tengo que vivir. No solo que cometí un error, sino que eliminé cualquier posibilidad de que las cosas mejoraran. Y ahora estoy aquí, intentando descubrir cómo seguir adelante cuando tú fuiste quien provocó el final. Pero también sabes que la relación no era sana desde hacía tiempo. Intentando entender cómo perdonarte, sin justificar lo que hiciste. Intentando volver a confiar en ti mismo cuando tus propias decisiones te trajeron hasta aquí. Hay días mejores que otros. Algunos días lo veo todo con claridad. Puedo reflexionar sin hundirme. Puedo aceptar lo que pasó como algo de lo que tengo que aprender. Y otros días, todo me cae encima de golpe. Los recuerdos, el arrepentimiento, los ¿y si? ¿Y si hubiera hablado antes? ¿Y si hubiera puesto límites? ¿Y si me hubiera ido en vez de ser infiel? ¿Y si simplemente hubiera actuado como un adulto? Esas preguntas no tienen respuesta. Y creo que por eso pesan tanto. Porque se quedan ahí sin respuesta. Y yo intento construir algo nuevo, mientras cargo con todo eso a cuestas. Lo que nadie te prepara para afrontar es lo que pasa cuando el ruido se termina. Cuando cesan las discusiones, cuando dejan de llegar mensajes, cuando la rabia se apaga. Te quedas con algo mucho más silencioso y de alguna manera mucho más pesado. Tú mismo, sin distracciones, sin nadie a quien culpar, sin nadie con quien negociar. Solo tú, sentado dentro de las consecuencias de tus propias decisiones. Y para mí, esa ha sido la parte más difícil. Porque no es solo que la eche de menos. Echo de menos quién era yo cuando las cosas iban bien. Echo de menos la versión de mi vida que se sentía estable, predecible, como si tuviera una dirección. Ahora todo se siente incierto. Me despierto, hago lo que toca, intento funcionar como una persona normal, pero siempre hay un peso en segundo plano, como si llevara encima algo que sigue sin resolverse. Y quizás sea así, no con ella, sino conmigo mismo. Empecé a notar cosas pequeñas. La forma en la que reacciono a la tensión ahora. Un cumplido cualquiera de alguien. Y en lugar de recibirlo con normalidad, aparece una mezcla rara de emociones. Una parte de mí lo disfruta. Otra parte lo cuestiona de inmediato. Y otra parte no confía en absoluto en sí misma frente a eso. Porque ya he visto lo que pasa cuando dependo de eso. Cuando uso la atención como sustituto de afrontar problemas reales. Y eso me asusta. Me hace preguntarme si realmente sé cómo estar en una relación de manera sana. O si simplemente he ido atravesándolas por instinto, esperando que todo saliera bien. También pienso mucho en el conflicto. En cómo lo evitaba. En cómo dejaba que las cosas se acumularan en lugar de abordarlas a tiempo. Es curioso, porque en aquel momento sentía que estaba manteniendo la paz, pero en realidad solo estaba aplazando algo inevitable. Y cuanto más lo aplazas, peor se vuelve. Hace poco me di cuenta de algo que ojalá hubiera entendido hace un año. Evitar el conflicto no protege una relación, la destruye lentamente, porque los problemas no desaparecen cuando los ignoras, solo se entierran y crecen. Y cuando vuelven a salir, son más grandes, más pesados y más difíciles de gestionar. Eso es exactamente lo que nos pasó. Y yo tuve mucho que ver. También empecé a pensar en la responsabilidad. No solo por lo que hice, sino por lo que no hice. No me comuniqué. No puse límites. No tomé una decisión cuando era evidente que las cosas no funcionaban. Simplemente me quedé y dejé que todo se pudriera. Y luego, cuando apareció algo nuevo que me hacía sentir mejor, me aferré a ello, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en lo que eso decía de mí. Eso es duro de mirar de frente, porque no se trata solo del arrepentimiento, se trata de identidad. ¿Quién eres realmente
cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Eres alguien que se implica y lo trabaja? ¿O alguien que evita, se distrae y busca la salida fácil? No me gustó mi respuesta, pero al menos ahora soy consciente de ella. Y creo que la conciencia es donde empieza todo. He intentado reconstruir algún tipo de rutina. Nada grandioso, solo cosas pequeñas. Levantarme a la misma hora cada día. Salir más a la calle. Intentar permanecer presente en lugar de estar reviviendo constantemente el pasado. Algunos días funciona, otros no. Todavía hay momentos en los que todo me golpea sin avisar. Como entrar en una habitación y recordar algo que hicimos allí. O escuchar una canción que antes significaba algo. O simplemente ver parejas por la calle y sentir ese recordatorio silencioso de lo que perdí. No siempre es insoportable, pero siempre está ahí. Y creo que parte de seguir adelante consiste en aceptar que va a estar ahí, al menos durante un tiempo. No creo que uno simplemente supere algo así. Con el tiempo lo llevas de otra forma. Deja de cortar tanto, pero no desaparece del todo. Y quizá no deba desaparecer. Quizá algunas cosas están destinadas a quedarse contigo, no para castigarte, sino para recordarte, para asegurarse de que no repitas los mismos patrones. También he tenido que soltar la idea de que voy a encontrar un cierre con ella, que tendremos una última conversación en la que todo encaje, en la que ella entienda mi parte, en la que yo pueda pedir perdón de la manera correcta. Eso probablemente no va a pasar, y seguir esperándolo solo me mantiene atrapado. Así que he intentado encontrar el cierre de otra manera, siendo honesto conmigo mismo, sin minimizar lo que hice, pero tampoco ignorando el hecho de que la relación ya tenía problemas antes de que todo se derrumbara. No se trata de repartir culpas, se trata de entender el cuadro completo. Porque si solo me veo como el malo, sin entender el contexto, en realidad no voy a aprender nada útil. Y si solo me centro en lo que ella hizo mal, evitaré asumir mi responsabilidad. Tienen que coexistir las dos cosas. Ese equilibrio es difícil, pero se siente real. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy empezando a sentir algo que no creí que volvería a sentir. No felicidad, todavía no, pero sí un pequeño sentido de dirección. Como si esto no tuviera por qué definirme para siempre. Como si quizá pudiera tomar todo lo que pasó y usarlo de verdad para convertirme en alguien mejor. No perfecto, pero mejor. Alguien que se comunica. Alguien que pone límites. Alguien que no huye cuando las cosas se vuelven incómodas. Alguien que no necesita validación externa para sentirse seguro. No sé exactamente cómo convertirme en esa persona todavía, pero al menos ahora sé que necesito hacerlo. Y eso ya es más de lo que tenía hace unos meses, porque entonces solo estaba reaccionando. Ahora estoy empezando a pensar, a reflexionar, a reconstruirme poco a poco. Y quizá así es como de verdad se ve seguir adelante. No como una gran revelación, no como un momento repentino en el que todo cobra sentido, sino como pequeños pasos silenciosos en una dirección que se siente más sana, más honesta, más estable. Todavía me queda mucho camino, pero por primera vez ya no me pregunto solo ¿por qué pasó esto? Ahora me pregunto, ¿quién quiero ser después de esto? Hay un momento al que vuelvo una y otra vez. No porque fuera dramático, sino porque fue honesto. Pasó hace quizá un par de semanas. Estaba sentado solo en la mesa de la cocina, sin televisión, sin móvil, solo silencio. Y, por una vez, no estaba intentando distraerme de él. Simplemente me senté y dejé que saliera todo. Los recuerdos, el arrepentimiento, la verdad incómoda de quién había sido. Y por primera vez, no intenté discutir con eso. No intenté justificar nada. No intenté suavizarlo. Simplemente lo dije en voz alta, en una habitación vacía. La cagué. No los dos. No las circunstancias. Yo. Y curiosamente, eso no me aplastó tanto como pensaba. Se sintió firme, porque durante meses había estado atrapado en ese bucle de confusión, intentando entenderlo todo, intentando encontrar alguna versión de la historia que doliera menos mirar de frente. Pero en el momento en que dejé de hacerlo, algo cambió. Asumir mi responsabilidad no me destruyó, me dio algo sólido sobre lo que sostenerme. Porque si puedo admitir en qué fallé,
entonces de verdad puedo cambiarlo. Y eso es algo que antes no tenía. Empecé a pensar en la versión de mí que estaba en esa relación, no solo en el hombre que fue infiel, sino en el hombre que se quedaba callado cuando las cosas no iban bien, en el hombre que evitaba las conversaciones difíciles, en el hombre que dejaba crecer el resentimiento en lugar de frenarlo a tiempo, en el hombre que buscó validación en otra persona en vez de reunir el valor de arreglar lo suyo o marcharse. A esa versión de mí ahora la entiendo. No era malvado, era inseguro, evasivo. Tenía miedo al conflicto, tenía miedo a perder lo que tenía. Así que se aferró a ello de la peor manera posible. Y creo que eso es lo importante, porque si me limito a etiquetarme como el tipo que engañó, en realidad no aprendo nada más profundo. Pero si entiendo los patrones que me llevaron hasta ahí, entonces quizá no los repita. He intentado enfocar las cosas de otra manera ahora, incluso en situaciones pequeñas. Hace poco tuve una conversación con alguien, nada serio, algo casual. Pero hubo un momento en el que sentí ese impulso conocido de seguir la corriente, de evitar decir algo que pudiera generar tensión. Y me di cuenta. Me detuve y dije lo que realmente pensaba. No fue un gran momento, pero fue distinto. Fue intencional. Y eso es algo que antes no tenía. También he estado pensando mucho en la confianza. No solo en confiar en otras personas, sino en confiar en mí mismo. Porque ahora mismo eso sigue siendo frágil. Hay una parte de mí que se pregunta, si una vez acabé aquí, ¿qué me impide volver a acabar igual? Y no tengo una respuesta perfecta para eso, pero creo que la diferencia ahora es la conciencia. Antes, ni siquiera estaba prestando verdadera atención a mis propios patrones. Ahora, sí los veo. Veo cómo reacciono a la incomodidad. Veo cómo respondo a la tensión. Veo en qué momentos tiendo a evitar en lugar de afrontar. Y esa conciencia me da una oportunidad de elegir diferente. No de forma perfecta, pero sí consciente. También he tenido que aceptar algo que cuesta muchísimo asumir. Puede que nunca tenga otra oportunidad con ella. No hay garantía de redención en la forma en la que yo la imaginaba. No va a haber un momento en el que pueda demostrar que he cambiado y arreglarlo todo. Ese capítulo está cerrado. Y por mucho que duela, creo que es necesario. Porque si sigo aferrado a la idea de volver atrás, nunca voy a avanzar de verdad. Así que en lugar de eso, he empezado a hacerme una pregunta diferente. No, ¿cómo la recupero? ¿Sino? ¿Cómo me convierto en alguien que no volvería a cometer los mismos errores? Y esa pregunta se siente útil. Me da algo hacia lo que avanzar. Algo que sí puedo controlar. He empezado a hacer las paces con la idea de que crecer no borra lo que pasó. No deshace el dolor. No reescribe el pasado. Pero sí cambia lo que viene después. Y quizá eso baste. Todavía hay días en los que la echo de menos. No de una forma general, sino en momentos muy concretos, casi aleatorios. La forma en que se reía de una tontería. La manera en la que caíamos en nuestras rutinas sin ni siquiera pensarlo. La comodidad de simplemente tener a alguien ahí. Y en esos días cuesta. Pero ya no dejo que esos sentimientos me arrastren de vuelta al arrepentimiento constante. Dejo que existan, sin dejar que me definan. Porque echar de menos a alguien no significa que tengas que volver. A veces solo significa que importó. Y ella importó. Todavía importa. Pero eso no cambia lo que pasó. Y tampoco cambia lo que yo tengo que hacer ahora. Si alguna vez has estado en un lugar como este, en ese punto en el que sabes que la fastidiaste, pero también sabes que las cosas no eran perfectas desde antes, creo que lo más difícil es encontrar el equilibrio. Asumir tus errores sin perderte dentro de ellos. Aprender de lo que pasó sin dejar que defina toda tu identidad. Seguir adelante sin fingir que no importó. Yo no tengo todas las respuestas. Todavía lo estoy descubriendo, día a día. Pero sí sé una cosa. Quedarte atascado en el arrepentimiento no arregla nada. Solo te deja en el mismo sitio. Y si hay algo que he comprendido en todo esto, es que seguir adelante no consiste en olvidar. Consiste en convertirte. En convertirte en alguien que pueda manejar las cosas de otra manera. Alguien que sea capaz de mirar de frente la incomodidad en lugar de salir corriendo. Alguien que pueda construir algo más sano cuando llegue el momento. Y quizá esa sea la única forma en la que todo esto empiece a tener sentido. Así que voy a preguntarte algo. Si estuvieras en mi lugar, si supieras que tuviste parte de culpa en perder algo importante,
pero también supieras que ya no funcionaba como debía, ¿cómo seguirías adelante? ¿Intentarías arreglar lo que se rompió? ¿o te centrarías primero en reconstruirte a ti mismo? Yo todavía lo estoy averiguando, pero hay una cosa que tengo clarísima. No quiero volver a ser la misma persona que tomó aquellas decisiones. Si has pasado por algo parecido, me gustaría mucho conocer tu punto de vista. ¿Qué harías tú? Y si quieres escuchar más historias como esta, reales, desordenadas, honestas, de esas que no siempre terminan bien, quédate por aquí, porque a veces son precisamente esas las que más nos enseñan.